Hola Marita, ¿cómo te va? Hola Agustín, a toda la radio, a todo Rosario de mis amores. ¿Cómo andan? Acá andamos, tratando un poco también bueno, de seguir en lo que habitualmente hacemos con vos, hablando y tratando de dar esta batalla cultural, conociendo personalidades y todo eso que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia especialmente, a mí me gusta en particular la contemporánea, que es la que uno ha ido viviendo. Exacto, totalmente. Y esa historia de la mano de la literatura, la simbología con la cual las ideas de nuestros pueblos se van materializando. De alguna manera, todo eso que fuimos viviendo y aprendiendo como sociedad es permeado por los escritores y las escritoras al analizarlos de la literatura, desde la imaginación, desde aquello nuevo que surge con esa síntesis de lo vivido, es una de las mejores formas de conocimiento. Muchas veces se cree que no, que son formas de escape, y en realidad son formas de meter. Y con la profundidad de quienes encima tuvieron un compromiso político y se tomaron el trabajo de estudiar muchísimo de historia y después mezclarla con el arte. En esta oportunidad vamos a hablar de Haroldo Conti. ¿Vos lo conocés? ¿Te suena? Sí. Periodista desaparecido por la última dictadura militar, Sí. un poco haciendo un parangón con el silenciamiento y el ataque que hay hacia quienes piensan diferente hoy, ¿no? Lo que ha pasado con Roberto Navarro, el ataque de alguna manera inclusive exacerbado, exhortado por el propio presidente, ¿no? A combatir Exacto. Bueno, fue un intelectual maravilloso que fue víctima de la última dictadura, uno de los primeros en desaparecer, fue en mayo, su desaparición. ¿Sabes qué día nació? El 25 de mayo de 1925. Fue lo más patriota y hermoso que hubo en la literatura porque fue desafiando sus mandatos. Bueno, él nace en Chacabuco, ¿no? En ese momento era un pueblo, tiene una formación católica como muchos de esa época, ¿no? Pero bueno, desarrolla la literatura y hace un montón de actividades aparte de la escritura. Fue piloto de avión, era navegante, era camionero, fue nadador de aguas abiertas, tuvo una relación con el agua y con el río muy profunda, que a mí me toca muy de cerca. Yo la admiré mucho de chica, ¿no? Perdón, también lo que él era guionista de cine también y docente. Justamente yo estudié cine, producción de televisión y demás, y uno de mis trabajos fue hacer el cortometraje sobre él. Su relación amorosa contada a través de imágenes del delta, porque él tuvo una vida en el delta muy hermosa. La relación de Haroldo Conti con la naturaleza y con el agua no es casualidad. En este informe me gustaría destacar eso, porque de él se puede hablar un montón de cosas. Él hizo unas novelas increíbles, ganó premios. contemporáneo de un sinnúmero de personalidades, tanto del periodismo como de la literatura, impresionante. Era muy amigo de Rodolfo Walsh, por ejemplo, o de Paz Brondo. Y se encontraban en esta dialéctica de la escritura, ¿no? Y me gustaría contarte una anécdota cortita de Tigre. Nosotros en Tigre tuvimos el intento de Colony Park, no sé si te suena, en 2009 me acuerdo, la iniciativa de ser un country en el Delta, cerrar el arroyo justamente donde está la casa de Haroldo Conti del Delta. ¿Qué pasó con ese arroyo? Hubo todo un movimiento para declarar su casa monumento histórico y gracias a su casa y gracias a Conti no pudieron cerrar el arroyo y Colony Park no se instaló. De alguna manera, él siguió defendiendo derechos después de muerto, ¿no? Las cartas de Conti es algo muy lindo para estudiar. Las cartas que están dedicadas a sus hijos, me muestra que él defendía la naturaleza, ¿no? Y que rescata, no sé, hay un momento donde, bueno, pesca, pero el trato y la forma humana de vincularse con esos peces es algo que se les transmite con mucho amor a sus hijos, ¿no? Y también eso tiene que ver con las ganas de cambiar la realidad, en mucha sensibilidad, con saber conectarse con la naturaleza. El agua te demuestra tu felicidad, ¿no? Completo tu ego. Y desde ese lugar perdés esa necesidad de ser el mejor. Claro, un visionario pensando inclusive en la Agenda 2030, ¿no? Digamos, pareciera mentira que un siglo después se estén haciendo
las mismas iniciativas con respecto al agua de lo que planteaba él. Exacto. Se quiere volver atrás cuando avanza ese individualismo, ese ego, esa desconexión de la naturaleza. Entonces todo el tiempo nuestra historia es un debate sobre eso, ¿no? De un lado está esa esclavitud, esa insensibilidad, o sea, desconexión del cuerpo propio y de la naturaleza. Por lo tanto, hay una desviación del libido, ¿no? Están todo el tiempo buscando placer en cosas donde no hay una felicidad real. Entonces empiezan a destruir, es como si fuera una enfermedad del sistema, ¿no? Eso lo desequilibramos porque el propio desequilibrio. Después está todo este otro sector de la historia que siempre luchó contra la esclavitud, que va tomando distintas formas, algo que se aferra a la sensibilidad del propio cuerpo y a la percepción del cuerpo del otro, ¿no? Eso es la naturaleza. Cuidar la naturaleza es cuidar la vida. Exactamente. Sí, el ecosistema. ¿Por qué llegó a la izquierda Haroldo Conti? Es muy interesante. Hay muchas personas que llegan a determinadas identidades a través de la información que van accediendo, ¿no? Pero otros entran en una especie de dialéctica o de discusión con sus generaciones anteriores. El papá de Haroldo Conti fue el fundador del peronismo, del Partido Peronista de Chacabuco. Y él, con toda esa verdad con la que vivió, intentó ir más profundo en su idea de revolución. Así llegan muchos a la izquierda. Son generaciones de jóvenes, hijos de peronistas, que quieren ir a discutir a sus padres y profundizar esa idea de emancipación. En cambio, muchos que llegaban al peronismo quizás venían de familias conservadoras o que venían, no sé, de radicales. Entonces, su ruptura era un poco anterior, ¿no? en el discurso. Pero se encontraban en la misma rebeldía, en el mismo sueño de querer un mundo mejor. Y cada uno lo hacía con las herramientas o con los contextos en los que había sido criado. ¿Se entiende? No solo es una cuestión de movimiento, muchas veces tiene que ver con la historia personal, el lugar en donde uno termina luchando. Bueno, él ganó premios, como por ejemplo, Mascaró y La Balada. Mascaró es una novela, La Balada de la Lama de Carolina es un compilado de cuentos. Y lo más gracioso porque él presentó los dos al mismo concurso y salió el primer premio y segundo premio. Tuve que elegir cuál de los dos publicar. Pero, ¿qué pasó con la respuesta a eso? En Argentina no se publicaba, ¿no? Recibió muchísima censura por su actividad política. Y esto lo expresa en las cartas que escribía. Y es muy interesante porque hay una carta en el habla que iban a haber 30.000 desaparecidos. Tal cual. Te pido una reflexión final, Daniela, un pensamiento final de Conti. Sí. Le pido un beso y un abrazo primero a mi papá, que estaba internado y tuvo un problema de salud. Un abrazo de pronto. Sí. Y esa fue una de las jóvenes. Me acercó a Conti y él luchó por el Casa Museo cuando estuve en la gestión y lo quiero un montón. Y también a los hijos y a Alejandra, que a partir de ahí una amiga mía, yo la adoro. Por otro lado, para despedirnos, la frase final, de que es lo que él escribió, lo que él tenía en el escritorio el día que lo desaparecieron, lo fueron a buscar. Él hablaba latín, enseñaba latín y decía en latín, no lo voy a leer porque no lo voy a leer bien, decía: este es mi lugar de combate, de aquí no me moveré. En el momento que lo fueron a buscar, él estaba escribiendo en la máquina de escribir. No se escondió, no se tiró al piso, no nada. En esa posición se lo llevaron. Y bueno, dejó sus memorias, dejó un montón de cosas maravillosas para acercarse. Hablaba de la deconstrucción, dice: no sé si tiene sentido, pero me digo cada vez, contar la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón. Que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. Quería sacarse de encima toda esa complejidad, aunque la tenía, esa capacidad poética, para poder decir de los pueblos. Fue de esos que renunciaban a privilegios y se deconstruían. Así que bueno, más de Conti para nuestra vida, que haya más de ellos. Tal cual. Daniela, te agradecerte como todas las semanas estar este ratito con nosotros y acercarnos a estos personajes tan importantes en la historia de Argentina. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todos y todas.
Hasta luego. Agradecemos a la colega Daniela Farina desde Buenos Aires hablando de estos temas que uno va buscando, ¿no? Para justamente seguir dando esta batalla cultural y de conocer un poco todo lo que es nuestro, para empezar a valorizar un poco más esta querida Argentina.